El silencio del hospital fue interrumpido por un grito que resonó en los pasillos y dejó a todos inmóviles. Sila Turkoglu, visiblemente alterada, rompió el protocolo de calma con una frase que ya forma parte del eco mediático. No hasta que llegue Halil. Los testigos aseguran que su voz temblaba entre la desesperación y la determinación. Que nadie comprendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero todos sabían que aquel momento no era una escena de ficción. Sila, tan fuerte y serena como siempre se la ha visto, se quebró frente a una situación límite, y desde entonces, las preguntas no han cesado. En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a explotar con el nombre de ambos actores. Los mensajes se multiplicaron, las cámaras se agolparon frente al hospital, y la frase se volvió tendencia mundial. No hasta que llegue Halil, se convirtió en símbolo de algo más grande que un simple impulso. Una demostración de afecto, de vínculo, de historia compartida. Nadie podía negar la emoción en sus palabras. Era la voz de alguien que no quería seguir adelante sin una presencia esencial a su lado. Y en ese instante, el público supo que lo que los unía iba más allá de lo profesional. Fuentes cercanas al personal médico confirmaron que Sila se encontraba bajo un fuerte estrés emocional. Los médicos intentaron tranquilizarla, pero ella se negó rotundamente a recibir atención hasta tener la certeza de que Halil Ibrahim Ceyhan estaba en camino. No empiecen sin él, repetía una y otra vez. Su insistencia desconcertó a todos, y el pasillo se llenó de murmullos. La tensión se podía cortar en el aire. Los ojos de todos estaban puestos en la puerta, esperando que él apareciera. Minutos después, un automóvil negro se detuvo frente al edificio. Halil bajó apresurado sin responder a las preguntas de los periodistas, con el rostro serio y la mirada fija. Su entrada al hospital fue rápida, casi cinematográfica. Algunos testigos aseguran que al verlo, Sula se calmó instantáneamente, como si todo su dolor se disipara al instante. Y la escena, cargada de emoción, quedó grabada en la memoria de quienes la presenciaron. Y de inmediato, se convirtió en uno de los momentos más comentados del año. La conexión entre ambos siempre ha despertado curiosidad, pero esta vez, el gesto de Sula desbordó cualquier rumor o especulación. No fue una entrevista, ni un gesto para la prensa. Fue una reacción visceral, sincera, humana. La manera en que pronunció su nombre dejó claro que no se trataba solo de una relación laboral. Había algo más, algo que las palabras no podían explicar, pero que el público entendió al instante. Y ese entendimiento colectivo encendió una ola de emoción sin precedentes. Los medios intentaron obtener declaraciones oficiales, pero tanto Sula como Halil guardaron silencio absoluto tras el incidente. Ni un comunicado, ni una aclaración, ni una negación, solo miradas. Y como suele ocurrir en estos casos, el silencio se volvió más elocuente que cualquier frase. Los fanáticos comenzaron a publicar mensajes de apoyo, transformando el hecho en una especie de símbolo romántico, porque cuando alguien grita tu nombre en medio del caos, es imposible no creer en la fuerza de los sentimientos. Algunos periodistas describieron la escena como una de las más impactantes jamás vistas fuera del set, y tenían razón. La emoción fue tan intensa que incluso el personal del hospital confesó haber sentido un nudo en la garganta. Parecía una película, pero era real, dijo una enfermera anónima. Lo que para muchos era una historia mediática, de pronto se convirtió en un testimonio vivo de conexión y entrega. Y desde ese día, el vínculo entre Sila y Halil quedó marcado por un antes y un después.
Jalil, conocido por su carácter sereno, no hizo declaraciones públicas, pero su rostro al salir del hospital decía todo. Había preocupación, había ternura, y había una carga emocional difícil de disimular. Algunos aseguran que tomó la mano de Zula durante horas, sin pronunciar palabra. Panto Pace decía, hacerle admirar el escalo de separación con tome de tu premio por tenabra. Otros dicen que al despedirse, ella le susurró algo que nadie alcanzó a oír. Sea cual sea la verdad, el público ya la ha convertido en leyenda. Y las imágenes, reproducidas millones de veces, siguen circulando como si el tiempo no hubiera pasado. El fenómeno alcanzó niveles internacionales. Portales de noticias de distintos países comenzaron a traducir la historia, destacando la intensidad del momento y el gesto de Jalil al acudir de inmediato. Pulsonea, tipo para vos historsa. Que paras de acudir consideración a sacudirse al acudir de inmediato. Los fans no tardaron en llenar las redes de mensajes de apoyo, creando una comunidad unida por la emoción. Ojalá todos tuviéramos a alguien que llegue cuando gritamos su nombre, escribió un usuario, y ese sentimiento colectivo convirtió la historia en un emblema de amor y lealtad. Zila, días después, reapareció ante las cámaras con una sonrisa tranquila. No respondió preguntas, pero su semblante hablaba por ella. Parecía más serena, más fuerte, como si el episodio hubiera reafirmado algo dentro de su corazón. Los fans notaron un brillo distinto en sus ojos, un reflejo de alivio y gratitud, y aunque los rumores no cesaron, la actriz mantuvo su elegancia característica. Silencio, mirada firme y una leve sonrisa que lo decía todo. El público no ha dejado de revivir aquel momento. En redes, los videos del grito se comparten con mensajes emotivos y canciones de fondo. No hasta que llegue a Lil, se ha convertido en una frase icónica, impresa en camisetas, en portadas y en miles de publicaciones. La historia trascendió el ámbito del espectáculo. Ahora, es una metáfora sobre la espera, la esperanza y la lealtad emocional. Y cada vez que se menciona, el impacto es el mismo. Los analistas de medios coinciden en que este episodio ha redefinido la imagen pública de ambos actores. Lo que antes era una relación interpretada desde la ficción, ahora se percibe como algo genuino y humano. Su conexión, lejos de ser un rumor más, se ha transformado en un fenómeno cultural, y esa autenticidad ha sido la clave para conquistar a una audiencia que busca emociones reales en un mundo saturado de apariencias. En los programas de televisión, el tema sigue siendo recurrente. Cada panelista ofrece su versión, cada medio intenta descifrar los detalles, pero lo que todos reconocen es que Zila y Jalil lograron tocar una fibra emocional colectiva. No hicieron falta declaraciones, ni explicaciones. Solo un grito, un nombre y un silencio posterior capaz de llenar cualquier espacio. El misterio persiste, y quizás ahí radica su fuerza, porque cuando una historia no se explica del todo, se vuelve eterna. La gente no deja de imaginar qué sintieron, qué se dijeron, qué los unió de esa forma, y esa curiosidad mantiene viva la magia. No es un escándalo, es una escena de verdad que nadie podrá olvidar. Jalil Ibrahim Ceylan y Zila Turkoğlu no necesitaron guión ni cámaras, solo un momento real para demostrar que la conexión entre dos personas puede trascender cualquier escenario. En un mundo donde las emociones suelen parecer ensayadas, ellos recordaron al público que el amor, cuando es auténtico, se siente incluso a distancia, y ese recordatorio es lo que ha convertido su historia en leyenda. Tanto. Quizás algún día ambos decidan contar su versión, pero mientras tanto,
el público seguirá repitiendo aquellas palabras que marcaron un antes y un después en la televisión turca. No hasta que llegue Ali. Una frase que ya no pertenece solo a ellos, sino a todos los que creen que el amor verdadero aún puede irrumpir, incluso en los lugares más fríos del mundo.